Hace unos días, en Mar del Plata, se llevó a cabo una reunión convocada por la Federación de Gremios Navales, FEPIMRA, Federación de Marina Mercante, Industria Naval y Puertos. Y el señor González Cinfrán fue uno de los oradores que fue largamente aplaudido por sus conceptos. Ante todo, gracias por acompañarnos, señor González Cinfrán. Igualmente, Aranza, le agradezco que me haya invitado a su programa. No, encantado. Pero fue crítico. Y como justamente este es un sector que viene muy postergado, creo que ganó la satisfacción de los asistentes, que se vieron reflejados en lo que usted decía. Bueno, pero yo quiero poner las cosas en su justa medida. Nosotros somos críticos porque vemos que hay cosas que se pueden hacer, que se deben hacer, que se pueden hacer y que se deben hacer, y no se están haciendo, y eso perjudica fundamentalmente la fuente de trabajo de nuestra gente. Es decir, yo soy un dirigente gremial y mi objetivo es recuperar la fuente de trabajo de nuestra gente. Por eso que nosotros queremos recuperar la Marina Mercante Nacional. Y dentro de la Marina Mercante Nacional nosotros pertenecemos a un sector muy específico que es la flota fluvial argentina. Y he hecho unos planteos, pero objetivos. Yo pienso que existen todo el potencial y tiene toda la posibilidad de que la Argentina recupere ampliamente ese sector que es importantísimo para la industria del país. Es una empresa estratégica del país. Para darle una idea, en 1988, más o menos, 1980, por el río Paraná se movía alrededor de 800.000 toneladas de carga. Nosotros ya por la década del 70 teníamos una flota fluvial que era la más grande de Latinoamérica, que transportaba por ese río todo tipo de carga. Bueno, de esas 800.000 toneladas, gracias a una ley que hoy está vigente en Argentina, un acuerdo que se hizo entre 5 países, Argentina, Bolivia, Brasil, Uruguay y Paraguay, antes del acuerdo del Mercosur, esa ley, ese acuerdo anterior al Mercosur, se logró consensuar una política global de transporte en esta región que es productora por excelencia de alimentos para el mundo. Pero la Argentina, en vez de aprovechar ese acuerdo tan importante, siguió... ¿Usted me dijo que está vigente? Sí, está vigente. Eso fue aprobado en 1994 por el Congreso Nacional y entró en plena vigencia como parte del acuerdo de la Asociación Latinoamericana para la Integración en 1995. Es una ley que tiene 6 protocolos fundamentalmente, y habla justamente de las reglas de juego para el desarrollo del transporte fluvial en la hidrovía, que integra estos 5 países. ¿Qué es lo que dice la ley específicamente? ¿Qué nos favorece? Básicamente, ¿qué nos favorece? En esta ley, por ejemplo, se establece que la carga nacional, la carga que se genera en el país, dentro de la hidrovía, se cede a favor de la bandera de estos 5 países, pero a cambio se establece una reserva de carga regional. Ah, la ley de reserva de carga famosa que quedó... No, la ley de reserva de carga argentina es una cosa. Esta es una reserva, se establece una reserva de carga regional. Quiere decir que la carga que generan estos 5 países la puede transportar cualquiera de estos 5 países. ¿Eso qué significa? ¿Y qué significó? En números concretos, que de 800.000 toneladas que se movían por el río Paraná, en el 2010 pasamos a 17 millones de toneladas de carga. Y ahora, en el 2012, estos son números concretos, hechos por las cámaras paraguayas, de transporte paraguayas, se movieron 20 millones de toneladas de carga. Es decir, de la región, por esa hidrovía, gracias a esta integración que se hizo,
se transportaron 20 millones de toneladas de carga. Sí, pero ¿cuánto transportó Argentina? El 3%. Bueno... Ahora, ¿por qué? ¿Pero por qué? ¿Por qué? Porque justamente ahí es donde está el problema. ¿Por qué teniendo nosotros esa posibilidad la dejamos en manos de Paraguay, Bolivia? ¿Por qué? Porque no aplicamos esta ley en Argentina. Es decir, esta ley... Yo creo que va más allá. Perdóneme, esta ley que crea las reglas de juego y establece además que cualquiera de los países que creen beneficios para su flota en desmedro de las otras banderas, los otros países automáticamente tienen el derecho de igualar, es decir, para garantizar la competitividad, la Argentina no lo utiliza. Bueno, pero ¿por qué, González Cifrán? Porque los armadores argentinos, frente a el registro argentino, ven como mucho más conveniente el registro paraguayo y tienen los barcos argentinos bajo bandera paraguaya. Pero, ¿Por qué? Porque nosotros los expulsamos. Pero correcto, dígame, esto es un negocio. Si usted tiene 10 millones de dólares y tiene la opción en comprar un barco para transportar y le dice que si usted opera con barco bandera argentina, le sale un 50% más caro para transportar la misma carga, pero si usted opera con barco bandera boliviana, le sale un 10%, un 20%, un 30% más barato. Usted que es un capitalista, ¿dónde va a poner la plata? Ahora, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Que hoy el 35% o 40% de impuestos que puede recaudar la Argentina de cero, porque no tenemos flota, es cero. Por supuesto. Entonces es preferible recaudar el 20% de 100 y no el 35% de cero. De ahí que yo entiendo que aplicando esta ley que está vigente, que además es un protocolo firmado, lo que usted sabrá que el protocolo tiene rango superior a una ley nacional interna. Si nosotros aplicáramos esto, nosotros no tendríamos ningún problema de competitividad porque los armadores, el capital, buscaría la mejor opción. Y en ese caso, ¿sabe cuál sería la opción? Si hubiera igualdad de competencia en estos casos, la capacitación argentina. Porque la Argentina, de toda esta flota que circula por la hidrovía, es el único país que tiene escuela de capacitación y tenemos los profesionales mejores capacitados de toda la región. Bueno, los accidentes que hubo, inclusive con pérdida de vidas humanas, fue porque no estaban los capitanes capacitados para manejar un río que es muy variable. Le digo más, en el río Paraguay, que es mucho más angosto que el río Paraná, con la cantidad de barcos que hoy operan, fíjese, Paraguay tiene de la hidrovía, el 90% de los barcos que trafican en la hidrovía de bandera paraguaya tienen algo de 120 empujes. La Argentina tiene 2. Imagínese usted lo que es el río Paraguay, que es un río es como el Paraná Las Palmas, es un río angosto con la cantidad de buques de 320 metros de eslora circulando de ida y de vuelta y no existe ninguna regla, ninguna norma que controle, como pasa en el Paraná, esa navegación. Es decir, la improvisación que hay en estas cosas en el río crea desocupación y crea muerte, crea accidente y también contaminación. ¿Por qué? Porque no tenemos, de alguna manera, políticas claras al respecto, teniendo todas las herramientas. Tenemos la carga, tenemos la capacitación del personal, tenemos una ley que nos habilita, pero no lo ponemos en marcha. Ahora, capitán, ¿usted cree que seguiría, si las condiciones fueran iguales, es decir, que lo mismo que le ofrecen a el armador argentino para que se vaya a Paraguay, si lo ofreciera a Argentina, ¿dónde se quedarían? Argentina. Argentina. Sí. La culpa la tenemos nosotros, sí, que en lugar de atraer esos capitales, retenerlos, los expulsamos. Ahora, pero ¿Cómo es posible, perdón, algo para que la gente lo entienda? Viene un buque extranjero a cargar en un surtidor combustible argentino y lo paga mucho más barato que el argentino que carga en el mismo surtidor. Pero no le digo más, mire, la ley 26.028 que habla de los subsidios de la tasa que se cobra para favorecer el transporte ferroviario y el transporte automotor, no incluye el transporte fluvial.
el transporte fluvial está exento de todo tipo de subsidio, en primer lugar. Pero ¿qué pasa? La Argentina, que subsidia su combustible, tiene el combustible más barato de la región. Por eso, todos los buques de distintas banderas de la región vienen a cargar combustible en Argentina, porque carga más barato el combustible. Pero además, como los buques extranjeros cargan el combustible por el que lo llama el sistema de rancho, lo carga sin impuestos. Es decir, que ganan 2 veces, porque son combustibles más baratos de toda la región y encima sin impuestos. Si ese barco tiene una bandera argentina, tendría que cargar con todos los impuestos y después competir con esa bandera que cargó combustible en el mismo puerto. Capitán, algo que sucedió la semana pasada. Buquebus ingresa el buque ecológico, buque a gas, con el cual la contaminación va a ser mínima. El buque lleva el nombre de Papa Francisco y ¿qué es lo que van a hacer? Van a venir a cargar el gas aquí porque lo van a cargar sin impuestos. Pero además tiene bandera uruguaya. Es uruguayo, la inversión es uruguaya, el buque es uruguayo, construido en Finlandia. Y van a venir a cargar aquí. ¿Por qué? Porque lo van a cargar sin impuestos. Entonces, lo único que nosotros ponemos es el nombre y el combustible. ¿Y la gente? No, la gente no, porque la gente es uruguaya. No, la gente que lleva, que usa el transporte, los pasajes que nosotros vendemos sí, pero por es para supuesto. beneficio de la bandera del barco. Es Obviamente. decir, pasa como con la carga. El transporte pasajero es un negocio. El transporte de carga es otro negocio. La diferencia está acá. Lo grave de esto que está acá, que le voy a decir ahora, la Argentina invierte en la hidrovía con impuesto propio 111 millones de dólares para hacer el balizamiento, para que por la hidrovía trafiquen buques de otras banderas. Y le subsidiamos el combustible y le subsidiamos el balizamiento, el dragado y el mantenimiento del canal. Y la Argentina no se lleva un mango de toda esta inversión. Y esto es el motivo por el cual a nosotros nos lleva a plantear lo siguiente, que acá trabajadores, armadores y políticos se tienen que unir y juntar para poner en marcha la solución de este problema, en beneficio de todos los argentinos. Porque acá no es una cuestión de bandería. Yo pienso que este gobierno tiene una oportunidad de cambiar las cosas, porque lamentablemente hasta hoy no se ha hecho nada. Sin embargo, tengo que reconocer que cuando estuvo el presidente Kirchner se hizo un pasito adelante. Porque tengo que reconocer que el presidente Kirchner fue el único presidente que sacó ese decreto que nos sacó la bandera panameña del río. Eso lo tengo que reconocer. Sin embargo, lamentablemente no tuvo continuidad. Pero se quedó ahí. Bueno. Porque, en definitiva, quienes quedaron amparados con el decreto de Kirchner fue los capitanes que tenían que trabajar en banderas extranjeras y litigar frente a un conflicto en el exterior, y eso lo puso en órbita. Claro. Es decir, tienen que... Fue un primer paso. Fue un primer paso. Tienen que litigar acá, tienen los amparos de la bandera argentina, de lo que tiene un ciudadano argentino, pero quedó ahí. Bueno, ahora, hoy por ejemplo... Se tenía que haber continuado. Al ser un paso trunco, como todas las cosas hechas media, hoy ese decreto es un problema para nosotros. Empezó ya a ser una cosa obsoleta, habría que reformularlo, por un lado. De cualquier manera, yo creo que acá hace falta un acuerdo global de la cuestión, porque con tomar algunas medidas, como el caso del 10-10, así en forma aislada y coyuntural, no sirve. Con el tiempo no es solución y además empeora las cosas. Nosotros tenemos el potencial para llevar adelante este desarrollo. Nosotros, le explicaba hoy, porque no hablamos solamente de los marineros, no hablamos solamente de la gente que está a bordo. Los barcos que hoy se mueven en la hidrovía para transportar 40.000 toneladas de carga, que es la carga que baja un empuje, un solo remolcador baja 40.000 toneladas de carga de confluencia al puerto de Santa Fe. Es mucho más grande que un Panamax en una sola viaje, con 15 personas o 20 personas a lo sumo. Fíjese una cosa, lleva motores de grande potencia de 9.000 HP
que hoy lamentablemente no se fabrica en Argentina, se fabricaba antes en Córdoba. Si nosotros tuviéramos que poner en marcha esto, tendríamos que poner en marcha también el desarrollo de la ingeniería de la fabricación de grandes motores, lo que significa el movimiento económico alrededor de toda esa industria. Ingenieros técnicos, mecánicos y la industria metalmecánica. También pondríamos en marcha, hoy se están fabricando barcazas en Argentina, que sirven más que para exportación. ¿Por qué? Porque es más barato fabricar barcazas para el extranjero que para el propio país. Porque tiene retribución de IVA y de derechos de exportación. Bueno, muy bien. Ahora fíjese una cosa, ¿cuál es el resultado de una falta también de política seria en la región? Que hoy los otros países, al no haber política común, están importando barcazas chinas. A la Argentina tiene un gran problema. ¿Sabe? Supongo que sí, está al tanto, que le han bajado el flete. Ahora la barcaza la construyen en China y se la ponen sin cargo en el puerto de destino. Bueno, cosa que antes no era así. No. Había un flete que de alguna manera, bueno, mejoraba la posibilidad argentina. Hoy no. Ahora, ¿usted por qué piensa que ocurre una cosa así? No sé, pero... Yo le voy a explicar, mire. Y esto lo explicó clarito el otro día el analista de comercio internacional Jorge Castro. La Argentina está dentro de una región que es estratégica para la economía mundial. Productora de materia prima, productora de alimentos para el mundo. Los chinos hoy están viendo que ya que ellos compran la materia prima en la región obligadamente, no van a vender todos los productos industrializados de la región. Esto es un negocio. Entonces, como de acuerdo a la situación mundial, la Argentina tiene por delante todavía 25 o 30 años de bonanza en este sentido, que nosotros lo aprovechemos una cosa, pero que la bonanza está, los chinos van a tratar de que la carga salga en barcazas fabricadas por China. ¿Hay algún proyecto de ley de marina mercante que tenga cierto consenso con los empresarios? Hay ideas. Yo no podría decir, no conozco exactamente porque, si bien es cierto, he participado en alguna discusión al respecto, hay un proyecto de ley que está en marcha. Nosotros todavía no lo hemos estudiado profundamente el tema, pero evidentemente ese es un instrumento que es necesario. Nosotros lo que esperamos después que pase todas estas elecciones es que los candidatos que quieran ser diputados y los que ya son diputados tomen este tema, nos convoquen o vamos a ir nosotros a plantearle el problema, porque es importante que este año que viene la Argentina empiece a legislar sobre estas cosas. Bueno, los otros días entrevisté al doctor Ricardo Alfonsín. Sí. Y escuchó parte del programa y se interesó mucho en el tema naviero. Así que creo que en diputados van a tener abierto un camino como para hablar con un interlocutor válido, ¿no? Esta es una decisión política. El modelo de país se decide en la mesa política. Si nosotros vamos a tener una Argentina con o sin marina mercante, se decide en la mesa política. Por lo tanto, la responsabilidad de la ejecución de estas cosas pasa por la clase política. Nosotros como trabajadores vamos a trabajar con ellos y a tratar de que tomen esta responsabilidad en sus manos porque es su obligación. Yo la otra vez, creo que era con Tetamanti, el actual subsecretario, Sí. que pensaba... hubo un proyecto bien definido para destruir la industria naval, las industrias conexas y demás. ¿No habrán seguido al pie de la letra las recomendaciones de la Trilateral Commission? Probable. Porque esto no es casual. Fue nada un de estas programa cosas, muy bien llevado. Nada ¿no? de estas cosas casual. Pero con respecto a esto, lo tengo que decir. El señor Tetamanti, que creo que tiene pensamientos muy positivos en este sentido, él presentó un proyecto de ley que nosotros no avalamos. ¿Sabe por qué? Porque prohibía la importación de remolcadores fluviales. Aún así nosotros acompañamos la idea porque pensábamos que, bueno, era una forma de ir para adelante. Pero no es claro el problema, la solución del problema, si vos sacás una ley prohibiendo la importación de remolcadores fluviales cuando al lado tenemos, en la hidrovía tenemos países que importan sin ningún problema los remolcadores y trafican. Supuesto. Es decir, hay que pensar en lo siguiente,
que el río Paraná y el río Paraguay no son ríos interiores, es un río internacional y que la flota fluvial tiene que ser competitiva porque compite con otras banderas. Es muy distinto, por ejemplo, a un arenero o a un remolcador de puerto que no tiene competencias externas y que están todos bajo la misma ley dentro del país. Pero en el río Paraná, un remolcador de empuje es un remolcador de navegación internacional. Por lo tanto, nosotros pensamos que dentro de la hidrovía tiene que existir este régimen, aplicar esta ley para que nuestra bandera sea competitiva y transporte parte de esos 20 millones de toneladas de carga que hoy se mueven. Había una herramienta que tuvo su efecto positivo en determinado momento, que fue el Fondo Nacional de la Marina Mercante, que financiaba las nuevas construcciones. Vino la vivada, no se pagaban los créditos, se recibían créditos, se construyó el barco y no se devolvía la plata. ¿Y qué se hizo? En lugar de cambiar de iglesia, cambiamos de cura, es decir, matamos al cura. Entonces, pero ¿sabes qué pasa? Por eso yo por lo menos no estoy de acuerdo con una flota del Estado. Porque la verdad es que si no hay buenos políticos hay corrupción. Tenemos algunos ejemplos de esto. Acá se trata de crear, a través de la ley, normas competitivas para que el inversor sea negocio. Es simple el problema. El hombre que tiene la plata quiere hacer negocio. La Argentina, que tiene el potencial, tiene que darle reglas claras que le garantiza a él una rentabilidad. Después no hace falta que el Estado ponga dinero. El dinero lo ponen los privados para hacer su negocio. Julio, el 0% de cero es nada. Es preferible apoyar lo que después se va a recuperar con creces. Además, no es problema de uno o dos empresarios marcados a dedo. Es el país que está detrás. Esta es una política de Estado. Es una política de Estado. El transporte es política de Estado. Así es. Bueno, nosotros, por ejemplo, ¿qué pensamos en este sentido? Nosotros creemos que si le damos al capital la posibilidad de inversión, como pasa en otras partes del mundo, porque tenemos un gran potencial, por el río Paraná, nuevamente van a transportar, van a navegar los buques de bandera argentina, transportando 20, 30 mil toneladas de carga con profesionales argentinos. Fíjese lo que ocurre. Nosotros pagamos impuestos a la ganancia. Si yo le digo esto, si nosotros transportáramos nada más que el 30% de la carga que movimos hoy, tendríamos 2.600 compañeros que además de trabajo pagarían impuestos a la ganancia. Gracias, Julio, gracias por acompañarnos. Muy interesante. Esperemos que el tema de la ley de Marina Mercante, que es una necesidad, tenga buena acogida a partir del 27 de octubre, ¿no? Bueno, le agradezco muchas gracias. No, muchas gracias. Señor. Vamos a un corte, señor director.